Señoras y señores, muy buenas noches y bienvenidos todos a la hora 22. En los últimos días, República Dominicana ha tenido a través de los medios de comunicación, también de las redes sociales, un tema que a uno que a otro le ha interesado más, pero a todos prácticamente, nos ha llegado la notificación y el conocimiento. Hablo del caso donde un joven, hace aproximadamente un mes y unos días, perdió la vida por parte de en una situación en que había la acción de atracar a varias personas que se encontraban en las afueras de un local de diversión en el Distrito Nacional, específicamente en la zona de Naco. Ahí pierde la vida el joven Joshua. Este tema, como ya hemos indicado, lo hemos visto, lo hemos escuchado y quiero, para hablar sobre el particular, porque hay algunos aspectos que a un profesional del derecho, a una persona con mucho raciocinio legal, pues es una gran oportunidad para consultarle al respecto. Recibo con mucho agrado a John Garrido, abogado de la República Dominicana, de mucha capacidad y a quien me satisface recibir en la hora 22. Buenas noches, John. Buenas noches, Gregory. Un placer. Gracias por invitarme. Cómo no. Con la introducción que he hecho sobre este tema, te pregunto lo siguiente para entrar en materia. ¿Por qué, John Garrido, este caso empieza a tomar la atención, a prestar la atención por parte de las autoridades correspondientes después de un mes y ocurre esa atención? Porque el caso empieza a mediatizarse, el caso empieza a mencionarse que el doctor Nastra, un personaje de gran relevancia en las redes sociales, es el padre de uno de los jóvenes que aparentemente participaron en el conato. Y ahí cuando empieza a mencionarse es que nuestras autoridades, John Garrido, le prestan atención a ese caso donde un joven valioso, pero de escasos recursos económicos, falleció. Bueno, partiendo de tu hipótesis, evidentemente que hay una deficiencia en la reacción de la política criminal del Estado, en este caso del Ministerio Público, cuando está en presencia de un hecho delictivo, de un hecho donde hay una violación a un derecho fundamental que es el derecho a la vida, donde hay un occiso, una muerte, un fallecido, tiene que reaccionar rápido, eficientemente y con mucha celeridad. Y abrir la investigación, preparar su hipótesis, preparar la investigación para ir detrás de los posibles autores. Si este caso, que ahora es que toma relevancia, porque está de por medio una persona de mucha influencia en los medios de comunicación, en los medios famosos hoy, de los medios de las redes, entonces no estamos bien. No estamos bien, porque la reacción de las autoridades a través de su política criminal tiene que ser inmediatamente, no porque esté de por medio una persona con un renombre, una persona famosa o popular. Es que hay que darle respuesta penal a todos los hechos en la misma condición, no importa la calidad, la categoría de los que estén envueltos en el conflicto. Tiene que reaccionar y hacer correctamente. Pero partimos de la hipótesis de lo que usted dice, que fue un mes después. Es una investigación que ya empezó mal, una investigación que empezó coja. Las investigaciones tienen que iniciarse, como les acabo de reiterar, inmediatamente. Porque está de por medio una persona influyente. Lo que pasa es que es lamentable lo que está pasando en materia penal en la República Dominicana. El derecho penal han convertido un show penal a los delitos, a los conflictos. Es una forma, yo diría, de entretener a la masa, a la gente, para entretenerlo. ¿Tú te acuerdas cómo eran la lucha de los gladiadores en la época de los emperadores? 40. Sí, que había que entretener a las personas, a las masas,
para aplacarlo, para que no disienta, para que no reaccione ante las políticas del gobierno, del emperador, bueno, pues vamos a darle circo y pan al pueblo a través de las luchas de esos gladiadores. Es que con el derecho penal se está haciendo lo mismo. Y eso es muy lamentable porque el derecho penal no resiste espectáculo. El derecho penal no es para entretener. El derecho penal es algo muy serio y muy profesional, donde hay que darle respuesta a una víctima que va en auxilio a donde el altar de la justicia a buscar una respuesta satisfactoria. Entonces, el hecho de que, perdón, continúa, que no quería interrumpirte. el hecho de que el Ministerio Público inicie una investigación un mes después, seriamente, eso no está muy bien. Eso habla muy mal de nuestro Ministerio Público en ese sentido, en ese sentido. Y dos aspectos. ¿Qué puede significar esto para quien verdaderamente necesita Una justicia? mora judicial, un retardo, una denegación de justicia a la víctima que quiere una respuesta pronta y cumplida. Y entonces esa justicia, ese Ministerio Público, esas autoridades que en el tiempo que mandaba, inmediatamente sucede el hecho, dieran los pasos del lugar, las primeras pesquisas. Tenía que ir a la escena del crimen. Vi ahí precisamente el establecimiento. Tengo protegerlo. El establecimiento, tengo entendido, Lo que cerraron. lo cerraron hace 2, 3 días, pero Sí. un mes y pico después. Pero ya, ¿y para qué lo voy ¿Para a cerrar un mes después? Si ya las huellas, los rastros del delito ya no están, ya están contaminados, ya desaparecieron. Hasta un aguacero se lo lleva. Y las pisadas y la entrada de las personas o las personas que limpia. O sea, es que esto es algo muy profesional. Mira, Gregory, la escena del crimen es la niña de los ojos del cuerpo de una investigación. Si no se protege la escena del crimen, empezó mal el caso. Los rastros del delito dan más brega a conseguirlo, porque ya se han diluido o ya han sido afectados, ya han sido contaminados con el paso del tiempo. Y son determinantes para una investigación Son correcta. determinantes para una investigación profesional adecuada y contundente. Mira, el no proteger la escena del crimen ha generado en la Corte Interamericana de Derechos Humanos muchas condenas o responsabilidad internacional contra Estados de Latinoamérica por no cuidar la escena del crimen. La escena del crimen es el área que, si se quiere, podemos definirlo así, es el área que va a permitir proteger derechos fundamentales a la víctima. Wow. Y si yo no cuido la escena del crimen, estoy desprotegiendo a la víctima. Le estoy violando el acceso a la justicia. Estoy llevando un caso que ella espera justicia mal. Y todo eso significa la tardanza con que actuaron las autoridades. Correctamente. Tú acabas de decirlo mejor que cualquier abogado, la tardanza, que cualquier autoridad. Entonces, una investigación profesional implica una reacción inmediata, con un cuerpo disciplinario, no solamente encabezado por el Ministerio Público, sino acompañado por el Ministerio Público con médico legista, cuerpo forense, experto en detectives privados, experto en huellas dactilares, experto en recolección de evidencias, experto en aquellos que preservan las cadenas de custodia para envalentonar las evidencias en una funda. Todo es un cuerpo disciplinario. Yo no sé si tú has visto películas de Hollywood. Sí, sí, por supuesto. Y la investigación me gustan bastante. Bastante, que nos enseña todo, que no hay que ser abogado, nos emociona todo, de cómo eso es así en la vida práctica y en la realidad. Y así es que lo establecen nuestros códigos. Tienes que acordonarla, tienes que cuidarla, tiene que ir un cuerpo con guantes de seda para recoger las evidencias. Nadie entra, nadie puede entrar sino la autorización con el profesional adecuado. El vehículo del taxista que movilizó a los jóvenes involucrados en esta situación, ¿puede entenderse que es parte de la escena del crimen? ¿Qué categoría toma o no? No. La tendencia, la doctrina es que él da un servicio. Y fue contactado para ese servicio. Él no tiene que ver con el hecho, a menos que una investigación profunda lo determine. En principio es descartable, porque él está dando un servicio.
Y conforme a las teorías del derecho penal de las investigaciones, él no tiene que ver con eso. Estamos partiendo en sentido general, porque pudiera ser que si una investigación determina que él estaba a la espera de la llamada, como parte del equipo o de los autores del hecho, podría formar parte de la asociación de malhechores. Podríamos. ¿Viste el video del joven llamado Luis que el pasado sábado se entregó a la policía, donde indicaba que el taxista no desconocía lo que se estaba perpetrando, que el taxista sí tenía conocimiento? Bueno, eso es una hipótesis que el Ministerio Público debe de tomarla y debe de, ¿por qué no?, ponerla en el croquis de investigación y hasta interrogar al taxista, porque no se descarta. Pero en principio es una persona que da un servicio social de acceso al público. Pero si él está involucrado con esa mención que hace uno de los coimputados, porque ojo, las declaraciones que dan los coimputados no son pruebas, no son datos e informaciones. Datos e informaciones que deben de ser tomados con mucho cuidado, porque al fin y al cabo lo que él dice, conforme a el Código Procesal, es un medio de defensa para él. Fíjate que se ha dicho uno de ellos que el doctorcito no participó no fue que dio el tiro, no fue el que mató a la víctima. Eso también hay que tomarlo muy en cuenta, porque puede ser que se estén dando estrategias para sacar de circulación a unos de los posibles investigados. Vuelvo al tema de Luis, el joven que se entregó en Pedernales. Él decía en el mismo video que lo que tiene que ver con la parte donde él indica que el doctorcito tiene algún conocimiento, también él indica que los disparos los disparos que ellos hicieron fue al aire, que él se entregaba, si mostraban el video desde el inicio, que el disparo vino desde el local, desde la seguridad del local. Es una hipótesis interesante, es una hipótesis que el Ministerio Público tiene que tomar en cuenta, porque aquí ahora hay que determinar quién es el autor, quién fue que dio el tiro, quién tenía el control de esa bala o de ese revólver de donde salió la bala. Y eso una investigación tiene que arrojarlo, porque no, es muy bueno decir, están acusados de matar a fulano de tal, pero no, ¿cuántas armas habían? Es lo primero que hay que determinar. ¿Y quién tenía un arma? ¿Y quién disparó? La investigación tiene que ser integral, pero bien profesional, que determine con precisión quién era que tenía el control de la situación de desgracia. Al inicio ha sido bien específico, John, con el tema de que la justicia investigativa responda con la mayor presteza posible. En el esquema investigativo, con la experiencia y las vivencias que tienes, de casos que miras, tratas, eres parte como abogado, ¿cómo estamos en ese aspecto desarrollados? Muy mal. Aquí todavía el Ministerio Público no tiene, no recolecta evidencia científica. Aquí todavía el Ministerio Público lleva los casos con pruebas testimoniales y jueces dan sentencia con pruebas testimoniales. La prueba testimonial en cualquier parte del mundo ya no se usa, ni en Haití, que no es un estado, eso nada más se usa aquí. Pero aquí el Ministerio Público, y ahí le pongo un pie de ayuda a esa institución, no tiene la logística para investigar. No la tiene. Aquí todavía no hay prueba, no hay evidencia basada en el ADN, en el fluido de la sangre, en los semen, en el cabello, en la saliva, en las huellas dactilares. Eso no ha llegado aquí. Ese detalle tan elemental que vemos en las series de televisión. Que vemos en las series de televisión y que es una tecnología barata y que es una tecnología de acceso para todo el mundo, pero en esta isla no ha llegado. No tenemos ese aspecto. Yo pensé que sí. No, todavía aquí estamos
30 o 50 años de atraso todavía. ¿A qué se debe? Aquí no hay investigación penal, aquí hay instinto y suerte penal. Pero eso no es bueno para una buena justicia. Pero claro que no es bueno, pero también el Ministerio Público tiene un presupuesto muy malo, muy bajo. De los peores ministerios públicos peor pagados, esos fiscales. Y el presupuesto para tener herramientas sofisticadas, tecnológicas y adelantadas para dar respuesta penal, inmediatamente no la tenemos. Aquí a veces le echamos la culpa a la policía, al Ministerio Público, pero ¿cómo andas tú en tecnología? ¿No? Y nadie está obligado a hacer lo imposible. Si no tengo las herramientas, no puedo hacerlo. No lo puedo hacer. Esperamos que este gobierno habla de un Ministerio Público supuestamente independiente, pero no basta con que sea independiente. Tú le tienes el presupuesto que establece la ley, que hasta ahora ningún gobierno se lo ha dado. El 1.6 que le corresponde del presupuesto. No se lo ha dado. John Garrido, ¿achacas a la parte de falta de recursos? ¿Esa es la única razón valedera por la cual algo tan elemental como recabar? La básica y la principal. Para tener, por ejemplo, la facilidad de, con el ADN de una persona, identificar y avanzar en una investigación. Sin dinero no hay nada. El dinero es lo que hace todo, posible las cosas, los recursos económicos. Y evidentemente luego de los recursos vamos a ver tu capacidad profesional, tu formación en la investigación, tu formación como fiscal. No ha habido indicios ni intentos por parte del Ministerio Público de embarcarse a ampliar la capacidad investigativa. Tienen la intención, pero no pueden porque eso requiere dinero. Pero no lo tienen, no tienen el presupuesto adecuado. Es más, el Ministerio Público trabaja con la mano pelada aquí en este país y hace lo que puede. Por eso cuando uno critica al Ministerio Público tiene que saber cómo lo criticamos. Tú lo estás criticando, pero él tiene la herramienta. No la tiene, pues entonces no lo critique. No conozco los montos que se requerirían para cubrir tal deficiencia, aunque supongo que no será la mitad del presupuesto nacional. El Ministerio Público aquí tiene un desorden, incluyendo en su estructura. En su estructura. Fíjate que hay fiscalizadores trabajando como fiscales, pero cobran como fiscalizadores. Una cantidad de fiscalizadores en el país trabajando como fiscales. Y el Ministerio Público tiene que revisar eso. ¿Y por qué esa situación se mantiene? Bueno, por una mala estructura gerencial. No se explica otra causal. Probablemente que en esa mala gerencia esté incluido la escasez del presupuesto. ¿No piensas que puede ser para beneficiar a algún sector o alguna situación? Pero ahí están involucrados los dos, presupuesto y escasez de fiscales, y deben de ser suplidos por los fiscalizadores, pero eso no es correcto gerencialmente hablando. Bien, John Garrido, vamos a hacer una breve pausa. Venimos en breve para continuar este y otros temas en la hora 22, hoy con el abogado John Garrido. Continuamos conversando con el abogado John Garrido. Quisiera conocer, dentro de la crítica que hacías, que aquí el ADN en un área investigativa de una persona no puede ser recopilado, recabado, recogido para hacer comparaciones. Y me indicabas también en la pausa que algo tan elemental como la mordida de una persona en el cuerpo de otra. Todavía aquí en este país no se puede determinar, y eso se determina en cualquier parte del mundo, quién fue el autor de esa mordida en el cuerpo de una víctima a través de un estudio de odontología, odontológico. Todo, mira, Gregory, no hay crimen perfecto, lo que hay es malas investigaciones. No hay crimen perfecto. Todos los crímenes dejan huellas. Todos los crímenes dejan una escena del crimen, que esa escena habla.
Entonces, cuando vemos que, por ejemplo, la policía indica, hemos capturado, o sea, tenemos el crimen resuelto, ahí es que empieza, entonces no está resuelto. Fíjate un dato que te voy a dar. No sé si tú has visto los delitos que llaman la atención en algunos países del mundo, cómo son resueltos y hay sentencia en un plazo no mayor de 3 meses. Caso del Chapo en México fue extraditado, duró menos de 3 meses. Caso de Lucrecia, la dominicana que mató a un niño, que acaparó la atención mundial, duró menos de 2 meses. Y mira el caso de Donald Trump. ¿Por qué un caso aquí te dura 1 año, 2 años? Violando el debido proceso legal, el código procesal que establece plazo para terminar un caso, un juicio. Es precisamente por la falta de una profesional investigación que tiene como causa un déficit presupuestario. Entonces el Ministerio Público no tiene nada, busca a ver qué encuentra, sale a pescar, a aventurar, no tiene los recursos suficientes, a ver qué testimonio tiene, porque esa es la única evidencia que podemos tener acceso a una profesional y adecuada investigación en este país. Pero aquí el Ministerio Público no tiene un presupuesto adecuado para profesionalizarlo y ponerlo a la altura del Ministerio Público en América Latina. La extensión en exceso de un caso, del conocimiento de un caso, va de la mano con el no respeto al debido proceso. Correcto, y tiene como consecuencia la extinción de la acción penal. Lo que pasa es que aquí los jueces tienen mucho temor, aquí los jueces no aplican la ley, los jueces aquí buscan aplausos, los jueces aquí trabajan para que no lo cancelen, buscan más prestigio que administrar justicia correctamente y no se atreven a extinguir el caso por prescripción. Pero aquí, por ejemplo, mira, cuando un juicio empieza en la República Dominicana, si empieza hoy, ese juicio no puede excederse no mayor de 45 días. ¿Y esos casos de resolución en 45 días son muchos o pocos? Ninguno. Ninguno. Ninguno, porque violan el plazo de los 45 días. Y si son de casos complejos, creo que aumentan a unos días más, pero aún así no se cumple. Aquí hace falta una ola de reforma judicial que tenga jueces responsables y ministerios públicos que investiguen con objetividad y profesionalmente. Ahora, eso requiere presupuesto, requiere dinero, requiere buen pago a esos operadores. El promedio de un fiscal en América Latina es de $5,000 a $7,000. Aquí en República gana menos de $3,000. El promedio de un pago de un juez de primera instancia en América Latina es de $5,000 a $7,000. Aquí en República menos de $3,500. Eso no es bueno, entonces. No, no es bueno. Claro que no. No es bueno porque tú no trabajas con pasión, con amor, con dedicación y para obtener resultados efectivos, porque tú estás trabajando con lo que puedas. Si tú trabajas con lo que puedas, los resultados son así mismos. Ya. Vuelvo al caso que con el cual iniciamos el programa. Cuando se empiezan a tomar la decisión por parte del tribunal apoderado de las medidas de coerción, me llama la atención que va una decisión para Najayo y otra decisión para La Victoria. El doctorcito para Najayo, el otro joven chiquito. El Popi a Najayo y el Guaguaguá a La Victoria. La Victoria. El juez tiene que explicar eso en su decisión. ¿Cómo se podría justificar esa? A la verdad, realmente es posible que los jueces no lo expresen en su decisión, en su resolución, pero se han dado casos que el juez y el Ministerio Público lo manejan y los abogados internamente, mire que si va para allí lo van a esperar y lo van a matar. O sea, hay como un manejo, si se quiere, no público de ese dato. Y el juez toma la decisión, pues entonces déjeme enviarlo para un sitio que no le pase nada. Esa es una hipótesis, una opción. Si no existe esa opción, evidentemente que hay una distorsión, hasta una discriminación. Los guaguaguá, aquellos desarrapados, váyanse a La Victoria, porque allí no hay un sistema penitenciario moderno.
Allí no ha llegado eso todavía. Allí lo duermen en el suelo, aunque en Najayo hombre también es lo mismo. En Najayo mujer es la que llegó el sistema penitenciario moderno. Pues en Najayo hombre prácticamente lo mismo en La Victoria. Es lo mismito. No hay diferencia. En La Victoria es un poquito más vieja, está más desprestigiada, pero al fin y al cabo yo he ido a Najayo y la situación que hace tiempo que fui, la situación no dista mucho de La Victoria. Algo que conoces muy bien y sería interesante, y por eso voy a hacerte la pregunta, conocer tu parecer al respecto. Hace unos 2 meses la Defensoría Pública hizo su segunda investigación, su segundo estudio del sistema penitenciario de República Dominicana. Ese legajo de 200 y tantas páginas verdaderamente estremece al espíritu más fuerte cuando se topa con situaciones de 800 y tantas personas con insanidad mental, centenares de personas con HIV, SIDA en las cárceles, personas que por no prestarle atención han cumplido su condena y por trámites que se atrasan. El sistema penitenciario, Colapsó. ¿por qué se mantiene colapsado? Si tú me preguntas, yo te puedo decir quién es el culpable. ¿Quieres que te diga quiénes son los Por culpables? supuesto. Evidente que hay varios factores, pero el mayor culpable, el padre de esa culpabilidad son los jueces. Los jueces. Claro. Pero te pregunto por qué. Ellos son los que mandan locos con personas mentales a preso. Ya. Ellos son, pero además de eso, el Código Procesal le dice a los jueces, mire, nosotros somos el país que más presos sin juicio tiene en América Latina y en el mundo creo que somos el 5º. Aquí, yo no sé cómo la Corte Interamericana no ha intervenido en este país. Hay un abuso excesivo de la prisión preventiva y la regla es que todo procesado debe de esperar su sentencia sentado tomando limonada en casa de campo, en un resort, en libertad. No, pero lo colocan A la inversa. a la inversa. La Constitución, los tratados, todos los tratados que hemos dicen, señores jueces, la regla es la libertad. Usted puede procesar en libertad, puede haber presos sin presos y casos sin presos. Entonces lo hacemos al revés. Los jueces, por no buscarse problemas, por buscarse aplauso, actúan de manera irresponsable. De hecho, nuestro Código Procesal le da facultad de oficio al juez para revisar las medidas de coerción. De oficio, no tiene que pedirla ni él ni los abogados, ni los abogados. Él, déjame ver esta situación. Ah, no, pero aquí no hay presupuesto para seguir manteniendo este preso en previsión, va a libertad. Ah, pero este hombre tiene un problema mal de salud. Deme un informe, o sea, haga un peritaje. Váyase para su casa. Para su casa no, para un centro de Pero salud muchas veces mental. los jueces ignoran las instancias eso. que le remiten los abogados. ¿Eh? Ustedes los abogados le remiten instancias en ese sentido, alertando al juez de la situación del cliente de Porque ustedes y mira, no le prestan atención. Tenemos unos jueces plegados al poder, básicamente al Ministerio Público. Fíjate que un abogado pide una revisión de una prisión preventiva y se la niega, pero si la pide el Ministerio Público, la dan. Fíjate en el caso ahora de los delatores, que todos estaban presos preventivos y como el Ministerio Público obtuvo informaciones o delaciones de estos coimputados, le cambian la medida de coerción. O sea, porque al fin y al cabo la prisión preventiva es porque hay que tenerte preso, pero no hay una razón legal. Y hay razones legales que dicen por qué, pero no se le hace caso a eso. Entonces los jueces son los culpables del colapso del sistema penitenciario en la República Dominicana. Los jueces penales, básicamente. Jueces penales. Y si yo como afectado solicito a mi abogado que elevemos una instancia para sentar precedente, reclamando legalmente, demandando a un tribunal, ¿puedo hacerlo? Claro. El código te facilita herramientas jurídicas para tú demandar al Estado cuando hay prisión preventiva por error, cuando hay un exceso de daño que provocó una decisión a una persona, daños y perjuicios, y el propio juez compromete su responsabilidad patrimonial cuando se cede con actuaciones antijurídicas. Sí.
Claro, esta Constitución trajo la responsabilidad patrimonial personal y de la institución. Pero ese cofre no se ha abierto Sí, ya ha habido todavía. sentencia. Fíjate que a Roberto Salcedo, cuando era síndico, alcalde, lo condenaron patrimonialmente por un problema, una lista ahí que no quiso cumplir con una sentencia. Lo condenaron y de una vez resolvió. Han habido otras sentencias, muy pocas, pero han habido. Creo que vamos avanzando en ese sentido. Llegará un momento en que se van a cuidar más los funcionarios para no cometer omisiones jurídicas o acciones antijurídicas. ¿Te referías a que la gran responsabilidad de la situación que se vive en el sistema penitenciario de República El Dominicana? Poder Judicial, A través de sus jueces penales. Bien, en el aspecto del esquema de asignación de justicia. Ahora bien, lo que tiene que ver para esas personas que están recluidos, lo que tiene que Eso ver da con pena las y vergüenza, condiciones, Gregory. la parte de las condiciones. Eso da pena y vergüenza, Gregorio, que ese informe que dio la Defensoría Pública, que lo está haciendo anualmente, que lo felicito, que hayan presos enfermos y que hayan presos que tienen ya más de 3 o 4 meses que no se les ha ejecutado su libertad. A mí me parece, yo estoy muy emocionado para ver si aprueban el Código Penal, el proyecto, el proyecto de ley que tiene, sabes que es un código de la época de Napoleón. Napoleón cabalga en el Caribe. Fue Napoleón que hizo el Código Penal actual y todavía está vigente. Pero se ha debatido más de 5 o 10 años, es un proyecto. Y ese código establece cárcel de 5 a 10 años a la autoridad que no cumpla un mandato de una sentencia inmediatamente. O sea que esos presos que tienen varios meses ahí con sentencias que ordenan su libertad y que no han sido ejecutadas por la excesiva burocracia, esos van a tener problemas con ese, porque ya están cometiendo un delito con ese proyecto de ley o con ese futuro código si se aprueba. Ojalá que los legisladores lo aprueben. Vi que tienen la intención de sacar las 3 causales, que es la que lo ha represado ahí, que lo tiene dando vueltas. Pero nada, algo hay que hacer, porque el sistema penitenciario en la República Dominicana colapsó hace tiempo. Hay una parte que mencionabas en el primer segmento, y es que los casos jurídicos que se extienden en el tiempo, automáticamente llega un momento que perimen su existencia. No pueden durar más de 4 años y medio. Entonces te pregunto, hace ya cerca de 3 años se iniciaron casos que motoriza el Ministerio Público en contra de funcionarios y allegados al gobierno anterior. Sí, pero eso todavía están en el plazo. Eso están dentro del plazo. Todavía no han habido, fíjate que este gobierno entró en el 2020. Estamos en el 2023. Y entonces sus casos no tienen 4 años y medio, que es el plazo máximo para que se extinga la acción penal. Pero pase lo que pase, deben definirse antes de todos estos casos que ellos presentaron. Bueno, porque depende, porque hay algunos casos que empezaron en el 2020. Hay otros que empezaron ahora. No, me refiero a los que iniciaron en el 20. Bueno, los que iniciaron en el 2020 y 2021, le falta. Están dentro del plazo del Ministerio Público. Hay casos usualmente que perimen. Sí, pero son casos de poco ruido. Ya. Casos de bagatela. Ya. Sí, se han dado. De bagatela jurídica. De bagatela jurídica. Cada año celebramos, aprovecho, John, hay muchos temas que tratar contigo. Se celebra el Día del Poder Judicial a inicio de año. Nuestra justicia, fuera de la parte que tiene que ver con recursos, ¿cómo sientes? ¿Te sentirías honrado, prestigiado, motivado a buscar ser juez, por ejemplo? Un juez puede desarrollarse en un ambiente profesional, equitativo, legalmente. ¿Cómo va nuestra justicia? Mira, nuestra justicia ha avanzado en ciertos aspectos, en otros aspectos ha retrocedido. ¿En qué ha avanzado? Por ejemplo, la escogencia del Ministerio Público, que es por concurso público, antes era por un decreto, ya es por concurso, por tu capacidad académica y profesional. Eso es un avance. La estabilidad del Ministerio Público es otro avance.
La escogencia de los jueces es otro avance. La estabilidad de los jueces es otro avance. ¿Qué hemos retrocedido? La forma en que se realiza la investigación no ha llegado la grandeza, no ha llegado el respeto, el debido proceso, no ha llegado todavía el profesionalismo, no ha llegado. Todavía los jueces ejercen mucha mora judicial. En algunos estamentos de la Administración de Justicia, en otros hemos avanzado. Pero, John, te hago un paréntesis y discúlpame pero he visto, me parece que ya van 2 rendiciones de cuentas donde yo he escuchado al presidente de la Suprema Corte de Justicia enarbolar a todo pulmón que ha finalizado la mora judicial, John Garrido. No, eso es un discurso que todavía no ha alcanzado su plenitud. Falta. Todavía, porque es que tú agarras, yo soy un abogado en ejercicio, en cualquier materia, y tú agarras el debido proceso legal en que deben de darse los fallos y exceden. No dejo de reconocer que han bajado, pero todavía a la plenitud no se ha alcanzado. Cuando el presidente dice eso, es una forma si se quiere, de ir, de una forma de esperanzadora. Pero todavía no. Todavía hay casos que tienen aquí muchos años. ¿Cuál es la materia del derecho donde la mora judicial se vislumbra en mayor índole? Penal. Penal. Sí, civil. En todas, pero la que mayor se vislumbra un poco es en la penal. Un poco. En todas. No, en sentido general, todas. Yo he hecho las penales la que menos debe de durar porque los plazos son más fatales. Tenemos que hacer una pausa en este momento. Hay un tema que será de interés, que lo tratemos, te lo avanzo desde ahora, cuando regresemos, los desacatos judiciales. Sí. Bien. John Garrido retorna en unos instantes con todos nosotros. A menudo, y digo a menudo porque he conocido varios casos, inclusive de personas amigas, hay situaciones que ya tú obtienes una sentencia, sin embargo, la aplicación no llega. Conozco de un caso que un juzgado de primera instancia, John Garrido, desacató, no ejecutó la decisión de una sentencia del Tribunal Constitucional. Y eso se ha quedado así. No hay forma que se enmiende esa situación. Hace un tiempo atrás, no mucho, mirábamos que el magistrado presidente del Tribunal Constitucional, si mal no recuerdo, estaba el presidente de la República presente, sí, estaba presente, indicaba que de determinada cantidad de sentencias, una importante cantidad de ellas no eran acatadas por organismos del Estado dominicano. ¿Qué tú tienes que opinar? Me gustaría escuchar tu opinión al respecto y si en el tiempo esas situaciones se han ido morigerando y los desacatos judiciales pues a sentencias se han aminorado o si la tendencia es a continuar. Mira, el desacato judicial es otra de las enfermedades que padece nuestro sistema de justicia. Y el presidente del TC ve una de sus preocupaciones más importantes es los desacatos a sus decisiones, que son vinculantes para todo el poder del Estado. Pero también hay desacato a sentencias del Poder Judicial, porque el TC no forma parte del Poder Judicial, forma parte de un poder que se podría denominarse poder jurisdiccional, que lo engloba a los dos. El desacato en la República Dominicana ha tenido un tratamiento desde el Código Napoleónico muy precario. No hay una consecuencia jurídica contundente, como si la prevé el proyecto de Código Penal que tiene más de 10 años, 15, por ahí anda, debatiéndose en el Congreso. Ojalá que los congresistas aprueben este código
para ver si enfrentamos con una herramienta jurídica el desacato judicial que está ausente en la República Dominicana, el desacato judicial. Aquí hay muchas sentencias de los tribunales, tanto del Poder Judicial como del Tribunal Constitucional, que no han sido acatadas por parte de la administración pública, porque la administración pública, no de este gobierno, eso viene de hace tiempo, el desacato de sentencias, es una enfermedad larga, que viene desde hace mucho tiempo. No se respetan las sentencias. La administración pública se entiende que está por encima de la ley, pero con la creación de este Código Penal, con esa figura bien clara, porque todavía no existe un desacato contundente en el actual código, más la responsabilidad patrimonial del funcionario en no ejecutar la sentencia, eso podría ser una combinación perfecta para enfrentar el desacato judicial contra esos funcionarios que no quieren acatar la decisión, que es una afectación a la democracia, es una afectación al mejor derecho, al buen derecho. Los funcionarios públicos que se desligan de la sentencia cometen un desacato para el proyecto de código, pero no es ley, y comprometen su responsabilidad patrimonial y civil. Lo que pasa es que, fíjate, ¿qué es lo que pasa con eso? Muchas veces para que una figura se concretice en una sociedad, una figura jurídica, política, se concretice, hay que empezar a ejercerla. Porque muchas veces no la ejercemos porque no creemos en eso. Pero por lo menos en el desacato judicial se prevé la responsabilidad patrimonial, no penal, sino patrimonial. Y yo estoy seguro, Gregorio, que ningún funcionario quiere que le afecten no solamente el presupuesto de su institución, sino su presupuesto personal. En estos momentos no existe la herramienta de la persona afectada para buscar un resarcimiento. Desde el punto de vista penal, no. No. Desde el punto de vista patrimonial, sí. Ya han habido sentencias muy bajo el número, pero ya han empezado a... Porque acuérdate que las cosas cuando llegan hay que empezar a trabajar, y se va expandiendo en todo, la geografía, y después las convertimos en algo, en un diario vivir, pero todavía no ha llegado. La figura del desacato es sinónimo de justicia denegada. Sí, violación al acceso a la justicia. Mira, el acceso a la justicia empieza cuando tú presentas tu demanda, tu querella, tu denuncia, tú depositas tu recurso judicial. Y termina no cuando se da la decisión, sino cuando se ejecuta la totalidad de esa sentencia. No. Aquí se viola el acceso a la justicia en la República Dominicana porque no se ejecuta lo decidido. Pero tú sabes quién es el responsable de ejecutar lo decidido, que esa es otra asignatura pendiente y el Poder Judicial se desatiende y se hace de la vista gorda. La Constitución establece que quien ejecuta lo decidido es el Poder Judicial. Pero entonces, ¿sería el mismo Poder Judicial el responsable? Tiene que ejecutarlo a través de un juez experto o definido para eso. En materia penal, ¿quién ejecuta la sentencia? El juez de ejecución de la pena. Ya lo tenemos. Y en esa parte ya se ha avanzado mucho. Pero le falta, porque todavía hay sentencias que ordenan el descargo y te duran 3 meses. Eso es un abuso. En materia de civil, administrativa, laboral, no hay juez de ejecución de eso. Debieran de hacerlo porque ya la Constitución creó la figura jurídica. Pues entonces aplatánenlo. ¿Con un qué? Un proyecto de ley. La Suprema Corte de Justicia tiene iniciativa legal para crear ley. Yeah. John, te voy ya en estos minutos finales del programa, voy a tocarte un tema que con el conocimiento y la expertise que tiene en tu carrera profesional de abogado, será interesante para, sobre todo, muchos o nobles abogados o estudiantes de la carrera de Derecho. A tu juicio, ¿qué calidad de abogados están saliendo de nuestras universidades? Podrían ser mejores. Abogado dominicano, yo soy catedrático de la UAS. Los estudiantes de Harvard en la primera semana te leen 150 sentencias. Los de Centroamérica te leen 90, 80. Pero en la primera semana de entrada al semestre, yeah, en materia de estudio de Derecho. Los estudiantes dominicanos no leen ninguna.
Yo creo que la formación del abogado debe ser mejor y es responsabilidad del profesorado. Si lo que sale ahora mismo es bueno o es malo, o más bien si lo que sale es malo, es responsabilidad de las universidades. Bueno, tú puedes, acuérdate que existe hoy lo que se llama el autodidacta, por tu moto propio, convertirte en lo que tú quieres, leyendo. Hay que cultivar el hábito de la lectura. El abogado que no lee 2 horas diario, que se retire de esta carrera, porque es cualquier cosa menos abogado. Aquí hay que leer diario, 2 horas, y más en esta carrera que es multidisciplinaria. Cuando usted va a llevar un caso, usted va no solamente a defender derechos, usted tiene que tener nociones básicas de física, de antropología, sociología, química, biología, medicina. Entonces, usted tiene que tener una formación holística. Tiene que leer mucho. Si a usted no le gusta leer en esta carrera, retírese y dedíquese a otro oficio. De hecho, hay un famoso adagio o una cultural que todo el que estudia derecho es porque no le gusta la matemática. Pero entonces es peor, porque no le gusta leer. Y has mencionado ese aspecto. Te pregunto, el pensum que tienen nuestras universidades, ¿qué incidencia tiene? ¿Está actualizado? ¿Es lo suficientemente profundo? Hay que readecuarlo. Todavía son pénsul viejos, todavía los pénsul no tienen la asignatura, por ejemplo, de derecho ambiental, la tienen como una especialidad tangencial. El derecho de deporte, son derechos nuevos, derecho bursátil, derecho corporativo, derecho de animales. Ya los ríos hoy y los árboles tienen derecho y pueden presentar recursos judiciales. Pero eso tú lo ves porque ves sentencias de fuera. Pero hay que tener una mejor formación. Todavía aquí se enseña leyes. Hoy no se enseña leyes, lo que se enseñan es casos, a reflexionar, a analizar casos, a leer sentencias. Todavía aquí nosotros los profesores le decimos a los estudiantes, dígame qué dice tal artículo. Eso no es enseñar derecho. Eso vuelve lo más bruto. ¿Qué debe hacerse en ese Cambio aspecto? total y absoluto. ¿De dónde debe emanar? De la universidad. De manera individual y el órgano rector de las universidades. Las universidades. Aquí hay universidades tirando abogados al granero, al vapor. Aquí hay carrera express de derecho. Sí, carrera express de derecho. Sácalo rápido y no lo queme, porque esto es un negocio. Pero tampoco se oye bueno ni bonito. Eso es malísimo. Pues estamos tirando abogados al granero. Abogados. Y mira, otra cosa es que hay que fortalecer los valores éticos. La ética profesional. Y un colegio de abogados que debe ser lo suficientemente fuerte con un tribunal disciplinario para que fiscalice al abogado en su conducta. No lo hace. No lo hace. Politiqueando, los que están ahí. Manejando 5 millones de pesos mensual y no rinden cuenta. Tenemos algunas cosas que resolver y enderezar, ¿correcto? Cuestionando, por lo menos yo. Yo no sé cómo, pero a mí me gusta cuestionar al sistema, no a la persona. Los seres humanos son todos mejores que yo. Pero el sistema hay que cuestionarlo. Y hay que formar abogados para que cuestionen. Y a los muchachitos también, la básica. En Japón, ¿tú sabes cómo es que se forman los niños? Se le ponen 2 profesores para que uno le diga lo mismo con visiones distintas para que ellos escojan. Pero ¿tú sabes para qué? No para memorizar, sino para que cuestionen a la democracia, a sus políticos, a los empresarios, a todo el mundo. Cuestionar es la mejor forma de hacer democracia hoy. Bien. John Garrido, siempre será agradable y fructífero conversar contigo. Pienso que de igual manera el televidente comparte conmigo esa idea. Agradezco mucho que hayas venido a la hora 22 a hablar de diversos aspectos. Gracias a ti por invitarme. Gracias al público. Bien. Señores, les espero mañana nueva vez en la hora 22. Esta noche estuvo con nosotros el abogado John Garrido. Hasta mañana.